Hola, bienvenidos a esta nueva semana del curso de Ingeniería de Empaques para Alimentos, donde vamos a centrarnos esta vez fundamentalmente en el alimento, ¿no? Entonces, tanto esta semana, donde hablamos de reacciones de deterioro en alimentos, como en la próxima semana, que hablamos de vida útil, vamos a enfocar pues nuestro interés más en el alimento, pero obviamente en relación con su empaque, ¿no? Entonces, pues eso es una buena salvedad. Al leer el título de esta presentación esta semana, pues hablamos de reacciones de deterioro en alimentos, pero pues no estamos en medio de un curso de bioquímica de alimentos o microbiología de alimentos, entonces no los abarcamos con tanta profundidad como en esos cursos y lo miramos desde el entorno, el punto de vista o el contexto de empaque de alimentos, ¿no? ¿Cuál es la interacción del empaque de alimentos con estas reacciones de deterioro? Y visto desde el empaque, pues fundamentalmente, pues como veremos, estamos hablando de la protección y la preservación, es de lo que estamos hablando en cuanto a funcionalidad del empaque. Y la información que vamos a cubrir, bueno, primero una introducción con algunas definiciones, aclaraciones, y después miraremos las distintas reacciones de cambio, las distintas degradaciones que sufren los alimentos, la degradación microbiológica, degradaciones químicas y bioquímicas, cambios físicos, factores biológicos, llamaremos como macrobiológicos en contraste con los microbiológicos, y finalmente un tema importante que son los factores intrínsecos y extrínsecos que afectan todo esto. Entonces está al final de la agenda, aunque en realidad, como veremos, pues casi que desde el inicio toca comenzar a hablar porque están muy íntimamente ligados, afectan muchísimo todas estas degradaciones. Entonces desde el inicio comenzaremos a mencionarlos y al final de la presentación pues los miraremos con más detalle. Bueno, y para comenzar, pues me gusta hacerlo con alguna figura que como que resuma todo, y si yo tuviera que resumir en este caso en dos palabras o en una palabra este capítulo, pues sería la palabra cambio, ¿no? Estamos aquí hablando básicamente de reacciones de deterioro, de cambio, ¿no? De cambio de los alimentos y versus la estabilidad, ¿no? Uno a veces quisiera la estabilidad, como que el ser humano por alguna razón le apunta a la estabilidad, ¿no? Quiere ser estable, de alguna característica profunda, estable que tenemos que nos quiere hacer llegar hacia allá, pero pues lo que vemos es que estamos vivos y la vida es cambio, ¿no? Lo único constante en la vida es cambio, y pues también sucede con los alimentos, finalmente viene pues de derivados de cosas vivas, bien sea animales o vegetales, y tanto el alimento como lo que lo rodea, por ejemplo los microorganismos y demás, pues la característica es el cambio, y eso es básicamente lo que vamos a estudiar acá, ¿no? Las naturalezas de los cambios, las magnitudes de los cambios y las tasas de esos cambios. Y como decía al comienzo, pues lo hacemos desde el enfoque del empaque de alimentos. Entonces, muchas de esas reacciones, o todas en realidad de esas reacciones que estaremos viendo y esas degradaciones que suceden en el alimento, pues también suceden durante el procesamiento del alimento. Pero pues no lo vamos a cubrir, aunque tal vez se mencione, ¿no? Porque igualmente se hace una serie de transformaciones y procesos en el alimento asociados a las degradaciones que vamos a ver. Pero nuestro interés es desde el momento en que se empaca y se despacha, ¿no? Recorre toda la cadena de suministro, de almacenamiento, de venta, ¿no? De los retailers o el mecanismo de venta que sea, y llega finalmente hasta un consumidor, ¿no? Y hasta ahí terminaríamos de mirar esas reacciones de degradación desde que es empacado hasta que es consumido. Después de que es consumido también hay las reacciones funcionan, ¿no? La bioquímica del alimento, y ahí se vería en otro curso de nuestro programa de Ingeniería de Alimentos nuevo en la facultad. Pues tenemos microbiología de alimentos, bioquímica de alimentos, y tenemos también cursos de nutrición, que creo que es un tema bien interesante del que no se le ha dado la importancia, yo creo, a nivel de ciencias de la salud y a nivel de sociedad, la nutrición. Igual ahí el alimento experimentaría muchos cambios, pues deja de ser alimento, ¿no? Ya es bioabsorbido y demás, pero una serie de reacciones bioquímicas que tal vez tengan que ver también con las que estamos mirando acá. Pero entonces de nuevo lo miramos acá en esta presentación y en este curso desde que es empacado hasta que es consumido. Y lo que pasa es, como miramos en la diapositiva anterior, pues que todo el tiempo está cambiando. Y ese cambio, pues generalmente, la gran mayoría de las veces es deterioro. Salvo algunos alimentos, un vino embotellado puede que mejore sus propiedades organolépticas con el tiempo. Pero en general, pues todos los alimentos lo que experimentan es un deterioro.
¿Asociados a qué? Pues a cambio de lo que dijimos, pues reacciones químicas o bioquímicas o biológicas o microbiológicas o procesos físicos que se suceden en el alimento empacado en relación con su entorno, en relación con microorganismos que estén en contacto con él, el mismo alimento, su composición, las moléculas pues tienden a cambiar por estas reacciones biológicas, químicas, bioquímicas, químicas, físicas y por los factores intrínsecos y extrínsecos de los que ya vamos a hablar. Su calidad deteriora y llegará a un punto donde la calidad pues es tan mala que ya no sirve para venderse. Eso determina pues el tiempo de vida útil. Cuando ya su calidad disminuye por debajo de un valor, va a ser el tema de la siguiente semana, cómo determinar, cómo medir y cómo tratar de prolongar la vida útil. En inglés el shelf life sería como vida útil. Eso en cuanto a la calidad. Y bueno, ya también un paso más allá sería que pues el alimento dejara de ser seguro, ¿no? Que dejara de ser inocuo, causara daños por generación de patógenos o producción de sustancias que tengan alguna toxicidad, y pues eso ya sería pues a un punto aún más allá, ¿no? Entonces está la calidad, la percepción del consumidor determina vida útil y o pues el asunto de seguridad, ¿no? Obviamente no, el alimento debe ser inocuo, la inocuidad es un punto fundamental en la ingeniería de alimentos y no podemos llegar allá, ¿no? El deterioro no podemos permitir que el deterioro llegue allá antes de ser consumido el alimento. Y pues lo interesante desde nuestro punto de vista de nuestro curso es lo que está aquí resaltado, que una adecuada selección del material de empaque general de empaque, puede reducir significativamente la magnitud y la tasa en que se suceden estos cambios. Entonces de entrada como que reconocemos que ya se ha perdido un poco la batalla, es decir, no podemos tener estabilidad, no va a haber estabilidad, lo único constante es el cambio, pero tratemos de hacerlo de la mejor manera posible, afectar ese cambio de la mejor manera posible, disminuir la magnitud y la tasa de esos cambios para pues, disminuir el deterioro y prolongar la vida útil, que como les digo va a ser el tema específico de estudio de la próxima semana, pero pues para poder estudiar y hacer cálculos y determinaciones de vida útil pues necesitamos toda la parte conceptual que vamos a ver en esta presentación. Como estamos hablando de estabilidad, pues es bueno ver cómo se clasifican los alimentos según su estabilidad. Entonces pues en principio son perecederos. Aquí casi que habrá que poner esto entre comillas, pero bajo ciertas condiciones uno puede hablar de alimentos que no son perecederos, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa en el azúcar, si uno la mantiene seco a temperatura ambiente y libre de contaminantes, pues puede tener una vida útil muy larga, ¿no? Una vida útil tan larga, o un enlatado, sellado térmicamente, tratado térmicamente primero el alimento, después enlatado con un sello hermético y bien conservado a las condiciones adecuadas, pues también tendrá una vida útil muy larga. Entonces uno lo podría considerar no perecedero, al menos como para diferenciarlo de otros que son, de hecho son la mayoría, pero son perecederos. En el otro extremo, para ir de extremo en extremo, pues estaríamos los perecederos, donde después los frescos son pues son los más perecederos, productos frescos, cárnicos frescos, lácteos, hortofrutícolas, o sea aquí frutas y vegetales en general, cuando no han sido procesados, ¿no? Entonces aquí veremos pues también el asunto del procesamiento, si la cosa es no procesada o si la cosa es procesada. Ahí viene pues también todo un debate de los alimentos, ¿no? Procesados y ultraprocesados y las preferencias del consumidor y demás. En general preferencia hacia alimentos frescos, donde pues lo consideramos no procesado porque lo que se le ha hecho es algo mínimo, ¿no? Más allá de ser empacado, ¿no? Alguna limpieza para ser empacado, por ejemplo, una fruta y mantenerlo refrigerado, bueno, y probablemente empacado en atmósfera modificada, por ejemplo, pero eso lo consideraríamos no procesados, pues son alimentos perecederos. Y en los semiperecederos, pues alimentos como harinas, horneados, frutos y vegetales secos, congelados, etcétera. Estos que tienen bajo contenido de humedad, pues no son tan dramáticamente perecederos como estos, pero pues obviamente también están distantes de los que consideramos no perecederos, los llamaremos semiperecederos, ¿no? Y esto va a ser importante porque miraremos que las diferentes reacciones de degradación pues se suceden con diferente intensidad en unos y otros grupos, ¿no? Unas afectan más a unos grupos, otras afectan más a otros grupos. Bueno, y con esta introducción entremos ahora sí ya a mirar las degradaciones, mecanismos de degradación, la naturaleza y después las tasas de esos mecanismos de degradación, y empecemos tal vez con el que más preocupa a muchos, que es la degradación microbiológica.
Y bueno, pues los microorganismos están presentes en todos lados, ¿no? Una cosa importante reconocer. Y algunos de ellos, estos heterótrofos, pues lo que hacen es que logran obtener la materia orgánica que necesitan a partir de otra materia orgánica, ¿no? Materia orgánica que sacan de otro lado para producir su propia materia orgánica como su fuente de energía dentro de su metabolismo, ¿no? Todo lo que hemos hablado, pues esto es vida, aquí es vida por todo lado compitiendo. Y bueno, los microorganismos pues también luchan por vivir, ¿no? Todos queremos vivir, sobrevivir y reproducirnos, ¿no? Desde un punto de vista biológico, eso es la vida, ¿no? Eso es lo que buscamos todos. Ellos también lo hacen, entonces pues la materia orgánica de los alimentos, ¿no? Que tienen mucha materia orgánica, carbohidratos, proteínas, grasas, todo esto materia orgánica, pues es una fuente de alimento para ellos y realizan pues una serie de acciones químicas, pues bioquímicas en ese caso complejas, como parte de su metabolismo. Entonces ahí están interactuando con el alimento, nada que hacer. Requieren además dentro de ese metabolismo ciertos nutrientes, energía, nitrógeno y vitaminas, lo cual pues será específico por microorganismos, minerales. Y bueno, al ser esto específico pues determinará que prosperen más en unos medios u otros. Además que obviamente cuando hablamos de microorganismos ahí sí que una palabra súper clave es diversidad, ¿no? Son tremenda diversidad de posibilidades de bacterias, hongos y otros microorganismos, y dentro de cada subgrupo y cada familia, especie, ¿no? De acuerdo a la taxonomía de los expertos en biología y microbiología, son muy juiciosos en la manera de definir las cosas, llamarlas. Nosotros no, pero bueno, pues tratamos de manejar los temas con rigurosidad. Y lo que decía es que hay una gran diversidad de ellos, ¿no? Estos microorganismos que están presentes, que interactúan con el alimento y pues que no podemos dejarlos de lado. Y que, como decía, pues atacarán unos y otros de maneras diferentes a diferentes tipos de alimentos, de acuerdo a estas características de acá. Por otro lado, los alimentos, bueno, también hay mecanismos de acción antimicrobiana y hay moléculas que tienen acción antimicrobiana, también por muy diversos mecanismos, ¿no? Formas diferentes de inhibir el crecimiento o de matar al microorganismo, ¿no? Le evito que crezca o que prospere, o definitivamente le causa la muerte de esos microorganismos. Diferentes moléculas lo pueden hacer y algunas de esas moléculas están presentes en algunos alimentos. Entonces pues también existe esa realidad. Hay alimentos que tienen pues su característica antimicrobiana intrínseca. Y bueno, pues ¿cómo se ve esto? Entonces pues cómo se ve en el tiempo, que es la variable clave de este capítulo, ¿no? Pues estamos hablando de cambios, estamos hablando en el tiempo. Pues una vez empacado el alimento, entonces aquí otra vez arrancamos desde que ya está empacado, entonces todo lo que pasó en el procesamiento pues ya lo damos por descontado, sucedió lo que sucedió y pues esperamos que en el procesamiento del alimento se haya hecho una buena labor para que la población de microorganismos, primero el tipo de microorganismos, ¿no? Porque hay patógenos y no patógenos, pues los patógenos no deben estar, ¿no? Causan daño, y otros muchos que no son patógenos pero igual pueden crecer y tener poblaciones que generan reacciones indeseables, como ya vamos a ver en el alimento. Pero pues nuestro punto de partida es que sale el alimento de la planta, sea el que sea, y tiene una concentración inicial de ese microorganismo que debe ser baja, aceptable, y después en algún punto van a crecer, lo que hemos dicho, pues eso va a ser muy difícil de evitar y llegarán a una población máxima. Entonces un valor máximo de población, hay una densidad máxima que puede tener teóricamente. Y para llegar allá pues tendrá que pasar por dos etapas, una etapa de latencia, una etapa como de adaptación al medio antes de poder comenzar a crecer, y después un crecimiento exponencial, ¿no? Esta gráfica es logarítmica, entonces el crecimiento es exponencial, típico de reacciones cinéticas de primer orden, de las que también hablaremos al final de la presentación, en las cuales el cambio de la concentración es proporcional a la concentración, típico en poblaciones, ¿no? De una población con cierto número de personas, pues es el cambio de cómo crece la población que se está reproduciendo, pues tiene que ver con esa concentración, ¿no? Eso determina un crecimiento exponencial. Y bueno, lo interesante para nosotros es que pues tratar de aumentar este lag time, ¿no? El tiempo de latencia, y bueno, también la pendiente de crecimiento, ¿no? Pues sí, uno puede crecer logarítmicamente pero con diferentes pendientes, no se podrá cambiar la densidad final ni la concentración inicial, pero sí a través de una buena manejo del sistema de empaque, pues tratar de retardar esta
tiempo de latencia y la pendiente del crecimiento, buscando que pues extender la vida útil. No habrá un valor de una concentración de microorganismos como límite, como crítico, que no se debe pasar y que determinará como un tiempo, ¿no? Un tiempo de vida útil. La idea es pues que eso pues, sea lo más tarde, ¿no? Como veremos pues desde este capítulo y también la próxima semana. Bueno, aquí estaba lo que yo he dicho: contaminación inicial, máximo posible de esas condiciones, y tiempo de latencia y el máximo crecimiento. Bueno, entonces, como hemos hablado, hay factores intrínsecos y extrínsecos que van a afectar todos los mecanismos de degradación de los que estamos hablando. Y bueno, ya que empezamos a hablar con microorganismos, pues hablemos de esa parte, ¿no? ¿Cuáles son los factores intrínsecos y extrínsecos que los afectan? Que son muy importantes, como veremos. Dependiendo de esas condiciones, pues va a cambiar muchísimo el tiempo de latencia y la tasa de crecimiento de esos microorganismos. Entonces, intrínsecos tiene que ver con el alimento. Entonces, el pH del alimento, el potencial de oxidorreducción del alimento, que ya hablaremos de esto. El contenido nutricional, que ya lo mencionamos, afectará de diferente manera a diferentes microorganismos. Si hay o no constituyentes antimicrobianos y las concentraciones, estructuras biológicas, y uno que está muy importante, que está primero, que para el final, que es la actividad del agua, ¿no? Que tiene que ver con la cantidad del agua, pero especialmente el agua que está libre, que está activa dentro del alimento y que pues definiremos más adelante. Que es un factor intrínseco, aunque algunas veces también se considera que tiene una parte extrínseca, como miraremos ya más adelante cuando hablemos específicamente de actividad de agua. Y los extrínsecos pues tienen que ver con el entorno, como la temperatura de almacenamiento. Aquí hay una cosa importante y favorable, y es que la mayoría de patógenos no crecen a temperatura de refrigeración, ¿no? Entonces eso es bueno. Refrigerando ya asegura uno que no van a crecer patógenos en cualquier otra circunstancia, independientemente de cualquier otra circunstancia. Eso es una noticia buena. Y en general todos los microorganismos tienen una sensibilidad a la temperatura, que ya miraremos, así como la humedad relativa y la presencia y concentración de gases en el ambiente, como el CO2, ¿no? Que ya lo miramos en el capítulo anterior de atmósferas modificadas, que veíamos que una forma de detener el crecimiento de microorganismos era empacar con atmósferas de CO2 que tiene actividad antimicrobiana, pero que esto era especialmente útil a bajas temperaturas, ¿no? Porque se necesita que el CO2 se disuelva en el alimento. Es un gas que tiene muy buena solubilidad, pero tiene que estar muy disuelto y está bien disuelto a temperaturas bajas, ¿no? Entonces, para que su mecanismo funcione tiene que ser a bajas temperaturas. La combinación de las dos cosas, ¿no? Empacar atmósfera modificada y mantener una temperatura de refrigeración. Bueno, entonces miremoslo ya un poco más en cifras, en datos. Entonces, diferentes tipos de microorganismos, bacterias, mohos y levaduras. Aquí solamente pues una muestra de esos, pueden ser muchísimos más, ¿no? Y cómo actúan ante la actividad del agua, que es esta de acá, el pH y la temperatura. Entonces, entre mayor la actividad del agua varía, máximo valor sería 1, serían alimentos que tienen mucho contenido de humedad. Las bacterias entonces tienden a proliferar en esas, o requieren tener altas actividades de agua. Ese es el límite más bajo, ¿no? Por debajo de ese límite ya no funcionan. Entonces, pues también, digamos, una buena noticia, ¿no? Si uno quiere que bacterias le prosperen, pues tener actividades de agua más bajas, mientras que los mohos y las levaduras pues sí pueden prosperar a actividades de agua un poco más bajas. En el pH, bueno, entonces también en el pH, digamos que las bacterias son más sensibles, entonces a pHs más ácidos que los que vemos por acá, de 4 o 5, pues ya no funcionan, no prosperan, mientras que los mohos y las levaduras sí pueden, inclusive a pHs mucho más ácidos, pueden funcionar. Y en cuanto a la temperatura, pues aquí también es un resumen corto. Aquí solamente está la temperatura límite bajo, pero una cosa buena también es el límite alto, ¿no? Entonces si uno mira límites altos, pues a temperaturas como la de ebullición del agua, pues también no prosperan los microorganismos, se mueren, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando cocina, ¿no? Que fue el paso que me faltó al inicio de la presentación, que yo hablé de los cambios bioquímicos y químicos del alimento en su procesamiento, después en el transporte y almacenamiento, y después hablé ya la parte nutricional, pero pues falta la parte de la cocina, ¿no? Cuando cocina uno también está sometiendo muchos cambios de esas mismas reacciones a estos alimentos. Y pues, buena noticia, aunque aquí no aparece en la tabla, pero también hay un límite alto, ¿no? Entonces, cocinando pues logra uno matar
logra matar a estos microorganismos, pero aquí tenemos ese límite bajo, y nuevamente las bacterias pues son las más sensibles, algunas de ellas no, ya con temperatura de refrigeración no funcionan. Y aquí sí, pues por ejemplo ver que mohos y levaduras, ¿no? Puede tener su comida en la nevera y sin embargo llenársele de mohos, ¿no? Si las demás condiciones funcionan. Y esto lo miramos en contraste con pHs de algunas, pueden acordarse, ¿no? pHs bajos, ácido, aquí más alcalinos, el neutro por acá. Y bueno, algunos alimentos en general pues pueden ser muy ácidos, como los cítricos, ¿no? La Coca-Cola, el vinagre, y bueno, vinos y cerveza. Algunas frutas están por acá, café, harina, etcétera, pues todos en general. Bueno, aquí leche de magnesia, ¿no? En general de pHs neutros o hacia un poco ácidos. En esta tabla vemos unos y aquí vemos otros, de otras diapositivas anteriores del grupo de investigación, esta información, donde ya discrimina un poco más. En cuanto a hortalizas, pues están más o menos en ese rango entre 4 y 5, aquí con mucho más detalle. Y las frutas, bueno, más rango de variación, ¿no? Frutas mucho más ácidas y otras menos ácidas. Y bueno, entonces ya estamos viendo que, pues dependiendo de esto, pues los microorganismos que van a proliferar en unos u otros, o que pueden ser potencialmente, pues que son peligros, son susceptibles, pues serán diferentes tipos de microorganismos para diferentes tipos de alimentos, en este caso de frutas, y aquí de carnes, ¿no? Entonces las carnes sí no tienen pHs tan bajos en ninguno de estos casos. Los lácteos son pHs incluso un poco más altos, lo que determina pues por ejemplo bacterias, no, ciertas bacterias no van a tener posibilidad, ¿no? de proliferar acá. Entonces pues es una muestra de la diversidad de interacciones que hay. Este es un capítulo también de muchas interacciones entre alimentos, microorganismos y, bueno, reacciones químicas, bioquímicas y los factores extrínsecos e intrínsecos. Bueno, con eso hemos cubierto la naturaleza de los cambios microbiológicos. Al final hablamos un poco de las tasas a las que suceden. Y vamos ahora a mirar otros mecanismos de degradación. Entonces están las degradaciones químicas, bioquímicas y físicas. Bueno, aquí más que todo químicas y bioquímicas en esta tabla. Entonces entremos a mirarlas con un poco más de detalle. Bueno, una larga lista acá, ¿no? de opciones. Estas son como las principales oxidaciones de grasas, que puede ser acción simplemente química o acción bioquímica, ya con la presencia de enzimas que generan pues pérdida de aceites esenciales, de ácidos grasos, causan rancidez, ¿no? En el sabor rancio, pero también causan transformaciones, pérdidas de formación de valor nutricional, que ya miraremos más adelante, cambios de sabores. Y otra muy común, entonces esta de oxidación, y la otra como más común son las que llaman de oscurecimiento o apardeamiento, volverse pardo, browning, enzimático, no enzimático en este caso. Ya miraremos a qué se refiere estas reacciones de aminas con carbonilos, grupos amino con grupos carbonilo, y que genera pues también un cambio en el color, en la textura, en el aroma y valor nutricional. Pero puede haber muchas más reacciones, hidrólisis, como le puede pasar por ejemplo a los almidones, que se hidrolizan y su cadena molecular se disminuye, reacciones de lipólisis, bueno, protólisis, muchas de gelación, por ejemplo, ¿no? Combinación de químicos. Esto pues cambia mucho la textura, y esta es reacción, por ejemplo, pues la gelatina, ¿no? Entonces la gelatina, uno tiene el líquido gelatina y no, haciéndolo meter a la nevera se le solidifica, ¿no? No es que sea una cristalización, que se esté enfriando por debajo de un punto de congelación, no, porque si lo dejo por fuera de la nevera se me gelatiniza, se me gelifica, se me forma la gelatina. Tampoco es una evaporación, y sin embargo pasó de líquido a sólido. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, es una transformación sol-gel, una formación de gel, una reacción química que puede suceder también en alimentos. Aquí lo que estoy mencionando es la preparación en casa, pero pues también durante el periodo del transporte, pues podría pasar en ciertos casos con ciertos tipos de moléculas de alimentos estas reacciones, y bueno, todo este tipo de reacciones aquí tenemos como el panorama general. Bueno, entonces como hablábamos,
El empaque puede influir, entonces ya miraremos cada una de esas reacciones, pero en general se afectarán por la concentración de oxígeno, la intensidad de luz y la actividad del agua, ¿sí? La concentración del agua. Y estas son parámetros que se pueden controlar o al menos influenciar con el empaque, ¿no? Como hemos visto, propiedades de permeabilidad del oxígeno, el vapor de agua y también pues utilizar absorbedores de luz o diferentes sistemas de empaque que absorban finalmente diferentes longitudes de la onda de la luz y disminuyen esa afección del alimento con estas reacciones. La oxidación de grasas, decíamos que era una de las principales, es una reacción, bueno, sucede con hidrocarburos por mecanismo de radicales libres. Entonces tiene que formarse primero un radical libre. Un radical libre pues es un electrón no apareado, entonces un rompimiento de un enlace covalente pues genera radicales libres y hay muchos mecanismos de formación de ellos, de inducción, de activación, de generación de los radicales libres. La luz influencia mucho en ello, por ejemplo. Y bueno, eso está determinado por el bueno, todas las reacciones de oxidación, pues por el potencial de oxidorreducción. Entonces, pues los compuestos químicos tienen cierta facilidad para ganar o perder electrones, ¿no? Entonces, oxidarse es perder electrones, aumentar su estado de oxidación, y bueno, pues unas sustancias tienden más a eso, ¿no? Pues todo el mundo de la termoquímica, la termodinámica de las reacciones químicas, potencial de oxidorreacción, unos más sensibles que otros, pero pues también se afecta por los factores extrínsecos, pues por ejemplo, ¿cuál? Pues la presencia de oxígeno o algunos catalizadores o generadores de radicales libres, ¿no? Todo está conectado con todo acá. Y bueno, pues estará el potencial de oxidorreducción, que va a determinar qué tanto se sucede estas reacciones. Suele suceder, bueno, hablamos de hidrocarburos, muchos en ácidos grasos, como este de acá, que es el ácido linolénico, el famoso omega 3 es este ácido graso que está acá. Entonces una cadena creo que es de 18 carbonos y aquí la parte ácida, y lo que tiene interesante son dobles enlaces, ¿no? 3 dobles enlaces por molécula, y estos dobles enlaces pues son muy sensibles a los ataques, ¿no? Ataques de oxígeno por temperatura o por radiación ultravioleta. Suelen romperse estos enlaces de acá, este enlace pi, formando radicales libres, y ahí daría el inicio pues a la reacción en cadena de oxidación. Entonces las grasas pues son uno de los alimentos sensibles a estas reacciones de oxidación. Y como hablábamos, pues dependiendo del tipo de alimentos, pues algunos son más sensibles que otros a los diferentes tipos o mecanismos de degradación. En este caso los frescos son relativamente más estables a la oxidación, entonces ahí no se ve tanto el asunto, ¿cierto? Entonces una carne fresca no tiene, hay otros mecanismos que son más de microorganismos, por ejemplo, que le afectan más, no tanto la oxidación de grasas. Y bueno, entre los efectos, el primero es malos sabores y aromas, ¿no? El aroma típico, el sabor típico rancio, la rancidez de las grasas, eso sí es súper conocido, súper típico. Pero además, pues suceden muchas reacciones. Ya una vez comienza a pasar esta reacción química acá, pues comienzan a formarse peróxidos, diferentes tipos de peróxidos. Esta molécula ya no es la que es, sino que ya tiene peróxidos y demás. Y esos peróxidos pueden reaccionar con proteínas, generar entrecruzamiento, entonces, bueno, causar más desestabilizaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, y como los alimentos son sistemas complejos, por ejemplo, la leche, ¿no? Entonces la leche tiene grasa, ¿no? Grasa obviamente animal, saturada, no muy buena. Tiene proteínas, la caseína, tampoco muy buena. Podemos de pronto discutir algún día estos temas. Y tiene azúcares, ¿no? Tiene lactosa, disacáridos ahí, que son hidrocarburos, son carbohidratos. Entonces carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces siempre ahí puede haber interacciones entre todos. Y si alguno se oxida, como el caso de la grasa, pues comienza a interactuar con otros y a generar pues diferentes reacciones, ¿no? Diferentes complicaciones en cuanto a la calidad del producto. Listo, eso es. Bueno, y factores que la influencian. Entonces otra vez hablamos de los factores extrínsecos, como la concentración de oxígeno, pues obviamente esto es lo que va a ser determinante en la oxidación. Altas temperaturas también factor extrínseco, entonces
Estas reacciones se comportan según mecanismo de Arrhenius, como también veremos al final de la presentación, los factores intrínsecos de temperatura, cómo afectan. Pues ese Arrhenius, ¿qué quiere decir eso? Pues que crece exponencialmente con la temperatura. Es tremendo el efecto, ¿no?, de la temperatura, un crecimiento exponencial. La luz ayuda a catalizar también, catalizar y a iniciar. La actividad del agua, que ya la veremos también, y la presencia de catalizadores. Entonces los catalizadores pueden estar presentes, sí. ¿Por qué le ponemos catalizador ahí? No, porque no queremos que la reacción se suceda, pero por ejemplo, lo que hablábamos en otra clase, la carne, por ejemplo, tiene presencia de hierro, que es un metal que funciona como catalizador, ¿no? Entonces puede haber presencia de hierro que ayude. Entonces viene la interacción por todos lados, ¿no? El hierro del alimento actúa ahí como catalizador de la reacción de oxidación de la grasa del mismo alimento. Bueno, esas fueron las reacciones de oxidación. Otras son las reacciones enzimáticas, ¿no? Las reacciones enzimáticas, pues entonces las enzimas son catalizadores biológicos presentes en muchos alimentos. Aquí pues más, por ejemplo, en los frescos, ¿no? Entonces tienen esas moléculas biológicas llamadas enzimas, pues que químicamente vistos pues son proteínas, ¿no? Son unas proteínas con formaciones de su cadena de proteína, su cadena de aminoácidos globulares complejas, y actúan como catalizadores de ciertas reacciones. Entonces pueden acelerar bastante las tasas de ciertas reacciones. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues son mecanismos biológicos, bioquímicos. Entonces regulan una cantidad de procesos. Entonces son reguladoras de procesos bioquímicos y afectan y definen la calidad de los alimentos. Esto puede ser post cosecha, post mortem, ¿no? Entonces comienzan a pasar cosas en pre cosecha, post cosecha, o en el caso de los animales, bueno, pues los animales son tejidos vivos, aeróbicos, y después del sacrificio que hablábamos de la muerte, pues ya es post mortem, cambia completamente la cosa, ya se vuelven anaeróbicos y pues se activan otros mecanismos bioquímicos. Y bueno, pues esas son las enzimas. Y su actividad, entonces, ¿cómo hace uno para controlarla o de qué depende? Bueno, pues entonces también, nuevamente, los mismos factores extrínsecos. La temperatura es clave ahí, la actividad del agua. Fíjense que esto es tal vez el factor más importante, ya vamos a hablar. El pH. Hay químicos que pueden inhibir su acción, y eso es una manera de controlarlo. O la alteración de sustratos, ¿no? Con ingreso de oxígeno. Es una opción. Y ya miraremos más adelante exactamente qué decimos de esto. No estamos hablando de que depende de ciertas cosas, y ya miraremos como, sobre todo con la actividad del agua, miraremos las reacciones cómo se comportan las diferentes reacciones de degradación a diferentes valores de la actividad del agua, ¿no? Hay un mapa interesante que vamos a ver, pero aquí podemos adelantar algunas cosas, y es que se manifiesta desde valores bajos, de 0,2 de actividad del agua, a un bajo nivel, pero aumenta muchísimo ya con niveles intermedios hacia arriba, hacia altos, de la actividad del agua de 0,6 o 0,7. Bueno, el pardeamiento enzimático que hablábamos, pardeamiento o oscurecimiento enzimático, entonces bueno, pues es una de las reacciones enzimáticas, ¿no? Entonces una de las reacciones enzimáticas, enzimas endógenas que hemos dicho están presentes ahí en el alimento, bueno, en diferentes seres vivos, ¿no? Entonces aquí también este capítulo lo que les hablaba, esto es como vida, ¿no? Aquí desde las bacterias, aquí quedó mal. ¿Qué está mal aquí? Paren el video y díganme que está mal. Está mal que dice el hombre, ¿no? Y el hombre, no, es el ser humano, ¿no? El ser humano que tiene hombres y mujeres, ¿no? Entonces desde las bacterias hasta el ser humano, que además somos un animal, ¿no? Eso es que uno dice que los animales y el ser humano, ¿no? El animal humano, ¿no? Somos el Homo sapiens sapiens, somos un animal, somos un ser vivo, y pues compartimos muchísimas cosas con otros seres vivos tan lejanos como una bacteria, ¿no? Bueno, y aquí le dan el nombre a uno de esas enzimas, ¿no? Que tienen el nombre asociado respecto a quién catalizan, ¿no? Con quién actúan. Entonces polifenol oxidasa pues tendrá que ver con oxidación de polifenoles seguramente, ¿no? Y efectivamente pues aquí tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que si uno tiene en su alimento fenoles de este tipo, dihidroxifenoles, hay presencia de oxígeno, un catalizador que puede ayudar, de cobre,
y la enzima, ¿no? Entonces el sistema biológico produce la enzima, la polifenol oxidasa, y lo que va a pasar es que va a haber una reacción química, ¿no? Enzimática, y convierte ese dihidroxifenol en ortoquinona y en melanina, ¿no? Entonces estas sustancias tienen una pigmentación parda como café, ¿no? Brown, y eso pues determina esa es la que llamamos el pardeamiento enzimático, esa reacción. Eso pues generalmente indeseable, ¿no? Y es lo que pasa, este pardeamiento enzimático es el que pasa en las frutas, ¿no? Entonces uno pela una manzana y quita la cáscara de la manzana, la deja pues en el ambiente, ahí comienza a haber oxígeno, ahí está la enzima y se produce la reacción de pardeamiento. A veces puede ser deseable, ¿no? Entonces pues todo el mundo de la biotecnología, que es lo que les digo, no va detrás de lo que estamos haciendo nosotros. Durante el procesamiento los microorganismos muchas veces pueden ser amigos, ¿no? Pues todos los procesos de fermentación, pero también estos procesos enzimáticos, como pardeamiento enzimático en cacao fermentado, tabaco seco, es precisamente algo deseable. Bueno, en el caso nuestro no. Y cuando no lo es, pues hay que prevenirlo, como busca uno, pues un mecanismo de prevención. Entonces, bueno, pues inactivar la enzima, pasteurización, cocción, o reacción de químicos que inhiban su funcionamiento, o el pH, bajarlo de 3, entonces agregar este tipo de ácidos que son alimenticios, ¿no? Ácido cítrico ascórbico, que son, bueno, son vitaminas, o disminuir el oxígeno, ¿no? Ser vacío, tratar de disminuir el oxígeno. Bueno, sería forma de tener esta reacción de pardeamiento enzimático. Bueno, ese fue el pardeamiento enzimático. Pero también hay pardeamiento no enzimático, de hecho más importante, como más común, digamos. Y ese pardeamiento no enzimático, bueno, entonces son series de reacciones químicas, reacciones de Maillard, que tampoco podemos dar detalles de eso, pero pues básicamente son grupos aminos y grupos carbonilo. Entonces pues proteínas son cadenas de aminoácidos, pues tienen grupos amino por todo lado, y pues ácidos grasos, por ejemplo, tienen carbonilos. Entonces se pueden presentar esas reacciones. Entonces ¿de qué tipo de alimentos? Entonces es más de alimentos secos, entonces cereales secos, lácteos, ¿no? Leche en polvo, etcétera, o concentrados, son como más típicos ese tipo de reacciones, mientras que los frescos son relativamente estables a estas reacciones de pardeamiento no enzimático. También, bueno, aumenta con la actividad del agua hasta un punto máximo. Eso va a ser interesante, lo vamos a mirar ahorita en un diagrama de actividad del agua, como les decía, versus diferentes reacciones. Pero entonces es curioso porque aumenta hasta un punto máximo de actividad del agua y después comienza a disminuir. Ya explicaremos por qué, las posibles explicaciones. Y bueno, pues esa es la reacción del pardeamiento no enzimático. Bueno, entonces con eso hemos cubierto algunas reacciones químicas. Seguimos con otras reacciones químicas aquí, unas asociadas entonces ya con la pérdida de calidad nutricional, que eso es interesante porque pues pueden sucederse reacciones de, por ejemplo, pérdidas de vitaminas, ¿no? Entonces pues vitaminas que son moléculas de diferentes tipos, hidrosolubles, liposolubles, con diferentes acciones, ¿no? Efectos en el ser humano cuando las absorbemos, y a veces pues puede que pierdan actividad, ¿no? Y que uno no se dé cuenta. Entonces se está tomando uno un alimento pensando que toma una vitamina con cierto efecto y resulta que perdió su capacidad biológica, se vuelve inactivas biológicamente, sin darnos cuenta. Y ahí pues eso pasaría como con las vacunas, ¿no? La vacuna del COVID, que si no se refrigera bien, si no se tienen las condiciones de la cadena de frío, pues pierde su actividad, ¿no? Y le ponen a uno la vacuna y resulta que estuvo mal refrigerada, pues perdió su actividad. Bueno, pues igual puede pasar con la calidad nutricional de las vitaminas, ¿no? Pues porque sufren conversiones. Entonces miremos algunas reacciones acá. Miremos la estabilidad. Entonces, pues igual, las vitaminas pueden tener reacciones de pues, oxidación nuevamente. Entonces serán inestables dependiendo del pH, la concentración de metales que actúen como catalizadores y el oxígeno. Y no solamente el oxígeno, sino que también pueden ser sensibles a la luz, que están muy relacionadas las dos, ¿no? O a la temperatura. Y bueno, pues esta tabla del profesor
profesor Robertson nos pone, nos informa sobre cuáles son las más sensibles, y pues de las que más se destaca la vitamina C, por ejemplo, no son completamente pues, inestables con el oxígeno, la luz y la temperatura. Bueno, eso es pérdida nutricional de vitaminas. Entonces, y nuevamente el empaque puede ayudar, ¿no? Pero no solo vitaminas, sino las proteínas también. Entonces, sensibles a la temperatura y el oxígeno, ocasionando pérdida nutricional de algunos de sus aminoácidos, ¿no? Porque las proteínas, uno habla que las proteínas y las proteínas, uno quiere comer proteínas, pero realmente ¿qué es lo importante de las proteínas? Pues están hechas de aminoácidos, ¿no? Y hay unos aminoácidos esenciales, unos aminoácidos que el ser humano no produce, entonces debe consumirlos. Ya no me acuerdo si son como 12, 10 o 12 aminoácidos esenciales, uno de esos es la lisina. Entonces, pues hay que mirar, más que proteínas en general, mirar como los aminoácidos, ¿no? Sobre todo los esenciales. Y algunos, pues como la lisina, son sensibles al oxígeno. Entonces, pues se da la oxidación, pues se puede perder. No es que el alimento sepa feo, ni que no lo compre uno, ni que le cause daño, pero pues pierde valor nutricional, que no es la idea, ¿no? Y también va a ser cada vez menos la idea, ¿no? Porque los alimentos van hacia, pues como que por fin se le está parando más bolas al alimento, la parte nutricional que hablaba al comienzo, la nutrición es clave, y viene todo el mundo de los alimentos funcionales, ¿no? Entonces queremos alimentos que cumplan funciones, donde una de ellas es nutricional, ¿no? Más que tomar un suplemento nutricional en una pastilla, pues comer alimentos que tengan un valor nutricional agregado, una funcionalidad agregada, ¿no? Un producto de valor agregado. Hacia allá va mucho la industria de alimentos. Y bueno, pues entonces está atado también por un lado a la parte del empaque, ¿no? Que el empaque logre conservar ese valor nutricional de lo que sea, vitamina, proteína. Bueno, y las grasas, entonces como hablábamos, hay efectos sinérgicos y como que lo contrario de sinérgico, ¿cuál sería? Pero como negativos, ¿no? Entonces las grasas oxidadas, como veíamos, una grasa oxidada forma peróxidos que pueden, ahí sí, la grasa solita no tiende tanto a reaccionar con la proteína, pero cuando ya esa grasa se oxidó y tiene ahí grupos peróxido metidos en su molécula, pues tiende a reaccionar con proteínas formando anticoagulamientos y demás, entonces puede causar deterioro de la proteína también. Y en sí misma la oxidación de grasas pues también afecta a vitaminas, ¿no? Ahora hay vitaminas oleosolubles como la vitamina A y la vitamina E, que por aquí no está, y bueno, al ser solubles en grasas, pues si se oxida la grasa, pues se destruye o se inhibe el efecto de esa vitamina. Y como decíamos, pues el empaque puede ser determinante, pues con las propiedades que ya hemos visto, barrera a la humedad, al oxígeno, o también la superficie de contacto, ¿no? Asociado a pues otra vez que puede haber catalizadores, ¿no? Catalizadores de las reacciones, por ejemplo, oxidación en el alimento. Entonces, pues dependiendo a quién ponga uno en contacto, cuál es la superficie del empaque en contacto con el alimento, pues se pueden inhibir algunos de estos efectos. Bueno, continuamos con los cambios físicos. Entonces, en cambios físicos que tenemos, bueno, propiedades físicas pues son las que conocíamos de formas, volúmenes, tamaños, geometrías, densidades, propiedades mecánicas, eléctricas, geológicas, mecánicas, bueno, en fin, de los alimentos, desde alimentos o empaques del alimento en este caso. Aquí miramos cómo pueden ser afectadas algunas propiedades físicas durante el periodo de almacenamiento y transporte y cómo el empaque puede ayudar. Bueno, en ese caso, pues los cambios físicos tienen más que ver con cosas de este estilo, de materiales en polvos, que puede dar de muchos estilos, ¿no? Polvos más secos, polvos más húmedos, puedo tener azúcar en polvo, puedo tener un refresco en polvo, puedo tener una sopa en polvo, pero una harina también es un polvo, una leche en polvo, en fin, diferentes características de alimentos de polvos. Pero, por ejemplo, pues conservan características comunes, cambios físicos que pueden suceder y en los cuales el empaque puede ayudar. Uno, pues es la absorción de humedad, ¿no? Absorción con D, ¿no? Absorción de humedad, que puede generar problemas de aglomeración o apelmazamiento. Entonces, pues, independientemente de cuál sea el alimento de todos los que yo mencioné, pues uno quiere que sea un polvo, ¿no? Su alimento es un polvo y no es una pasta. Entonces, pues uno quiere que se la aglomeren y que se la apelmace. Si hay una humedad muy alta y dependiendo de la actividad del agua, que pues lo miraremos, pues puede llegarse a un valor crítico de que la cosa se aglomere o se apelmace, cambio físico indeseado.
Entonces puede producirse por daño del material de empaque, falló el material de empaque, se perdió la integridad o una mala selección, ¿no? Entonces este es un punto importante. Estamos diseñando nuevos empaques, queremos que sean más sostenibles, por ejemplo, pero entonces tenemos que asegurarnos que cumple su funcionalidad y evita, por ejemplo, ese cambio físico no deseable del aglomeramiento, que permite mucho paso de humedad. Tiene que ver entonces también, bueno, dependiendo del alimento. El alimento es cristalino, el alimento es amorfo. También es bonito el mundo de los alimentos, ¿no?, en el que estamos introduciéndonos cada vez más. Y a los que venimos de ciencia de polímeros, pues muy chévere, porque muchas de las cosas que uno aprende en polímeros pues se extrapola. Bueno, las proteínas, por ejemplo, son polímeros, ¿no? Una proteína es una cadena grandísima de aminoácidos. Los polisacáridos pues son polímeros. Las grasas no, pero pues son cadenas de carbono tampoco tan pequeñas. Hay muchas cosas que se extrapolan, ¿no?, en la ciencia de polímeros y demás. Entonces esas macromoléculas dentro de los alimentos pues pueden tener estructuras cristalinas o amorfas, como veíamos en el mundo de los polímeros, y eso pues va a determinar que interactúen de manera diferente con el agua, y por ejemplo pues que en los casos de pelmazamiento pues tienen que ver, y los estudios muestran que en los casos de amorfos, partículas amorfas, para saber si se va a pelmazar o no, pues tiene que ver con la temperatura de transición vítrea que ya hemos visto en el mundo de los polímeros, la TG, y específicamente en la diferencia, ¿no? Entonces, a qué temperatura estoy respecto a la transición vítrea, y eso puede determinar o no que para cierto valor de actividad de agua se produzca o no el apelmazamiento. Para evitar, bueno, entonces es una forma ahí de evitarlo, ¿no?, entender mucho mejor ese mecanismo y ver qué pasa con la movilidad de esas cadenas poliméricas de alimento. Ahí también hay mucho que hacer, hay mucho por investigar y demás, porque muchos de esos temas a veces está sobredimensionado. El empaque está sobredimensionado. Evitar el pelmazamiento, pues póngale la triple barrera y lo evita. Sí, pero ¿qué tal que usted pueda entender un poco mejor el fenómeno y controlarlo de otra manera o optimizar el empaque? Eso no se ha hecho realmente. Uno ve poco esto en la industria, sino se van a la segura, digamos, factores de seguridad y demás. Y por ejemplo agregar agentes antiapelmazamiento. Sí, caking se dice en inglés, ¿no? Entonces que no se forme el cake ahí, la torta. Entonces se echa de eso, agrega uno, lo soluciona el problema, y tienen que ver con la morfología de la partícula, ¿no?, un tamaño de partícula mayor, y evita el apelmazamiento que finalmente se produce cuando se crean túneles, ¿no?, túneles de conexión entre las partículas. Tengo las partículas separadas y con cierta cantidad de agua pues logro que haya como una conexión, unos túneles, haciendo que se aglomeren. Entonces pues agregando ciertos agentes con cierto tamaño de partícula pues se pueden evitar desde el punto de vista de la formulación de alimento. Entonces formulación de alimento versus diseño de empaque, ¿no?, unidos buscando la mejor preservación del producto alimenticio. Y bueno, ahí viene también un tema para estudiar hacia el futuro, ¿no?, pues por cuál lado es mejor, ¿no?, por cuál lado, para todos estos mecanismos de degradación, ¿qué es mejor? ¿Modificar la formulación del alimento o modificar la formulación del empaque? O un poco de ambas, ¿no? Bueno, eso en cuanto al apelmazamiento. Otro es que la absorción de agua también puede generar recristalizaciones. Entonces aquí hablamos de alimentos amorfos, aquí alimentos cristalinos, con ciertos carbohidratos que cristalizan, pierden la cristalinidad, pueden recuperarla, asociadas al agua también que tengan ahí. Y bueno, ese cambio de morfología amorfa cristalina pues genera también problemas macroscópicos. Por ejemplo, los caramelos, ¿no?, los caramelos que vienen de cocinar azúcar, ¿no?, se forma un caramelo, eso tiene cierta cristalinidad y bueno, hay posibilidades de recristalizaciones que genera pues cambios físicos grandes, ¿no?, la pegajosidad, se vuelve uno pegajoso el caramelo, pues no es deseable. O la misma leche en polvo también, que se puede formar grumos o aglomerarse asociadas a recristalizaciones. Y la lactosa, ¿no?, un disacárido de la lactosa, pues también cristaliza, y cuando pasa eso genera insolubilidad. Todo lo que hablábamos, la leche tiene azúcar, tiene proteína y tiene grasas, entonces la interacción de todos es compleja. Se cristaliza uno, genera la insolubilidad de la otra, o rompimientos de glóbulos de grasa. Entonces cambia la concentración de grasas, cambia la capacidad que tiene la proteína, ¿no?, el valor nutricional de la proteína. Bueno, entonces
ese tipo de cambios físicos también se pueden presentar. Y otros como pérdida de volátiles, pérdida de crujencia, entonces una papa frita crujiente o una galleta wafer que no sea crujiente, pero cierta textura, ¿no? Entonces la textura de los alimentos es clave, esa sensación. Y bueno, pues es algo físico, ¿no? La crujencia, el crunchiness de la textura de alimentos, pues también está asociado en muchos de ellos al contenido de agua. Son muchas cosas, ¿no? Uno mira una galleta saltina o algo así, no se imagina, pero pues ahí hay una masa que es fermentada, hay todo un proceso de fermentación, hay un microorganismo que ayuda y fíjense, el microorganismo es el amigo, pero hay todo un proceso de fermentación, pero también hay toda una parte mecánica del tratamiento de esa masa, y también hay una cocción en un horno, ¿no? Entonces llevar a un horno una cocción, y la combinación de todo eso pues produce características físicas, texturas y demás interesantes y apetecibles para el consumidor, y sensibles, por ejemplo, eso, al agua. Entonces, pues otra vez el empaque necesita tener ciertas propiedades para poder evitar este cambio físico, en este caso de pérdida de crujencia o los demás que estamos mencionando. Bueno, y continuamos con los factores biológicos. Entonces, bueno, factores biológicos o macrobiológicos, como los llaman por ahí. ¿A qué nos referimos con esto? Entonces, pestes, ¿no? Entonces, insectos y pestes pues son cosas biológicas diferentes a los microorganismos, ¿no? Y pueden atacar cereales, legumbres, nueces, queso, leche en polvo, frutos secos, carnes secas, productos secos. Sufren ataques, por ejemplo, de insectos, ¿no? Entonces, bueno, los insectos, pues, ¿qué problemas tienen? Pues se contaminan sus excrementos, que en el peor de los casos su mismo cuerpo, digamos, trazas de los mismos y demás. Pues contaminar el empaque, y así si el empaque está contaminado, pues ya hay problemas así no está afectando directamente el alimento, pues ya hay problemas para comercializar el alimento, ¿no? Un alimento empacado con excremento de insectos, pues no es lo más apetecible. Pero aún más grave, pues el alimento, ¿no? Y este es un problema que no parece, pero uno no lo tiene tan consciente, no está consciente de él, pero pues es un problema real y grave, ¿no? Entonces los microorganismos están bloqueados por el empaque, ¿no? El empaque realmente están por dentro del alimento los microorganismos y pues se pueden activar, como hemos hablado. Pero pues un empaque, una película polimérica, por ejemplo, que es una cosa semipermeable, no es que sea impermeable, pero pues el microorganismo en general no pasa. Pero los insectos sí tienen esa habilidad de entrar, ¿no? A empaques. Entonces larvas de polillas o de gorgojos pueden entrar por huecos. Entonces si hay pequeñas fallas, porosidades en el empaque tan pequeñas como 1 milímetro, pueden ingresar porque logran por su tamaño ingresar, o también en algunos casos pues el insecto puede tener la capacidad de morder el empaque, causarle daño y deterioro e entrar. Entonces es una cosa pues problemática de los insectos. Y bueno, eso en cuanto a los secos. Para los frescos, entonces pues más comunes son moscas, cucarachas, bueno, que pueden transmitir inclusive patógenos. Entonces bueno, son problemas de los frescos y de los no frescos. Entonces en almacenados y empacados, pues los más comunes son los lepidópteros, aquí están las polillas, los coleópteros como escarabajos o gorgojos, que por ejemplo en el arroz, ¿no? Algunos hemos escuchado noticias de gorgojos, problemas del empaque del arroz con los gorgojos. Entonces eso puede pasar, eso pasa, es un problema real que hay que atender. Bueno, alimentos con humedad de mayores al 11%, y también es un problema que hay que atender también con más énfasis hacia el futuro también, porque pues muchas formas de evitar estos problemas, pues cuáles son el uso de pesticidas, ¿no? Entonces si hay problemas con estos tipos de insectos en los alimentos, pues echemos el pesticida para acabar con el insecto. Pero pues también cada vez más la comunidad la sociedad está demandando pues soluciones menos agresivas con el ambiente. No miren todo lo que pasa con el glifosato, ¿no? Entonces creo que hay una mayoría que está en contra del país, que está en contra de esa aspersión de glifosato. Y bueno, que entonces utilizar gran cantidad de pesticidas para prevenir insectos en los sitios de almacenamiento y transporte de los empaques de los alimentos empacados, pues creo que no es la mejor idea.
Entonces ahí hay oportunidades de buscar mecanismos anti-insecto, dijéramos, diferentes de los que ya hablamos. Bueno, los ácaros, entonces los ácaros pues son más pequeños, ¿no? De hecho no son insectos, son cosas ahí como extrañas porque no son un microorganismo, pero tampoco son insectos. Son invisibles, de hecho, para el ojo humano, creo, muy pequeños. Y también pueden ingresar en cereales y dar un olor amargo al alimento. Entonces, bueno, y casos extremos también, entonces roedores, ¿no? Los roedores, pues eso sí, ya hay más problemas para el ser humano en otros temas con los roedores, ¿no? Y bueno, y también, pues realmente para que haya roedores en un sistema de almacenamiento, una cadena de distribución de alimentos, pues no debería ser, ¿no? Las medidas sanitarias pueden ayudar, pero bueno, no se descarta, ¿no? Porque además eso sí que tiene mayor capacidad de penetrar en los empaques, ¿no? Entonces el vidrio y metal no, pero pues a todo lo demás sí. Bueno, y en cuanto a empaques, entonces, ¿cuáles son los más sensibles y menos sensibles? Entonces se mide la resistencia, ¿no? Se mide la resistencia, de hecho, experimentalmente. Un empaque nuevo, mirar pues diferentes poblaciones de insectos y ver cómo se comportan con la penetración del insecto. Entonces, pues algunos no funcionan bien, entonces el papel y el cartón, ¿no? Problemáticos. Entonces, problemáticos para cosas de estas, pues no es buena idea empacar en un cartón que va a ser atacado por insectos. No es buena idea, no nos gustaría verlo. El polietileno, bueno, depende de los espesores, ¿no? Entonces, espesores, pues aquí no está como normalizados por espesor en todos, pero algunos espesores y pues yo lo puedo mejorar. Yo voy aumentando el espesor, mejoro un poco su resistencia, haciéndolo más un espesor mayor, pues que por otro lado no es el ideal, ¿no? Más material, etcétera, etcétera, más consumo de materia prima. Bueno, pero en general los polímeros, pues aquí todos estos son polímeros que no les va bien. Algunos polímeros sí les va bien, sí, al PET le va bien, al policarbonato le va bien, son otras cosas, son mucho mejor para los insectos. Y bueno, pues en estos temas sí, pues metales y vidrio, pues obviamente son impermeables para la parte de los, pues para este problema de los insectos. Y como les decía, pues también lo interesante es buscar opciones. Entonces, hablando del mundo de los empaques activos, entonces pues se puede, ¿no? Buscar opciones en ese sentido. También se trabajan y se investigan esos temas, y es encapsular un principio activo pues que tenga una sustancia que no atraiga a los insectos, ¿no? Entonces pues las cucarachas y las moscas se atraen por los aromas de los alimentos y en general los insectos, pero puede pasar al contrario, hay sustancias que los repelen, ¿no? Entonces si yo encapsulo una de estas sustancias de manera que no se libere hacia el alimento, más bien esté hacia la superficie, de larga permanencia y que pueda evitar que el insecto pues desee estar en contacto con el empaque, pues es una muy buena manera. Y ojalá que el principio activo sea biológico y ojalá que sea de fuente natural, lo cual es posible. Entonces todas estas tecnologías de empaques activos también pueden tener ese tipo de aplicaciones. Y nuevamente, como les digo, pues también están muy conectadas con las nuevas tendencias de consumidores y hacia dónde va el mundo y demás. Entonces es un tema también interesante para investigar. Bueno, con esto terminamos la parte de las naturalezas, la naturaleza de las reacciones de deterioro. Ahora miremos la velocidad a la que se suceden, las tasas de reacción y cómo medirlas y cuantificarlas. Bueno, entonces es el mundo de la cinética, el mundo de la cinética química, que pues uno ve mucho en ingeniería química, pero también ve en química, ¿no? El curso de química, mecánicos ven una química, seguramente ven la parte de cinética. Entonces todas estas reacciones químicas, bioquímicas y microbiológicas, pues digamos que la buena noticia es que uno la puede estudiar con la cinética química simple, que uno ya conoce, de manera que puede modelar el cambio en el tiempo de pues, ciertas variables, ¿no? Que me permitan saber cómo se está sucediendo esa reacción de deterioro. Y también lo bueno es que uno lo puede hacer a través de medición cuantitativa de algún parámetro. El libro de Robertson lo llama el índice de deterioro, no le pone la letra C. De modo tal que uno hay que medir concentraciones de especies químicas, ¿no? Generalmente cuando uno va a hacer una cinética de una reacción química, pues tiene que hacerlo experimentalmente, van a ser modelos empíricos, ¿no? Son modelos empíricos, no existe la primera ley de la cinética química, la segunda ley de la cinética química, la ley de conservación de la cinética química, no hay ese tipo de teoría
de modelos teóricos o matemáticos para hacerlo, sino que son cosas empíricas. O sea, uno va al laboratorio, hace un par de mediciones y logra saber cuál es la cinética de una reacción y a partir de ahí plantear su modelo. Todos son empíricos. Y generalmente cinética química uno tiene que medir concentraciones de reactivos, de compuestos, ¿no? Aquí no, pues en realidad se puede hacer de manera indirecta, tiene esa ventaja. Yo lo hago de manera indirecta, mido a alguien que me dé el índice de deterioro y eso lo correlaciono con cantidades, ahí sí concentraciones de especies químicas y sacar los valores de la cinética. Bueno, y ese modelo va a tener en cuenta los factores intrínsecos y extrínsecos donde, bueno, ya lo vamos a ver aquí, entonces los tienen que tener en cuenta pero como agrupados, ¿no? Entonces va a ser ese mundo de mirar cómo la índice de deterioro disminuye, aquí si esté negativo o podría ser que aumenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quiénes? Este sería el caso de un aumento acá, ¿no? En el caso de una reacción, por ejemplo, de pardeamiento, ¿no? Entonces, una reacción de pardeamiento o oscurecimiento, yo no tengo que medir concentración de compuestos químicos, sino mido, por ejemplo, la absorbancia de un extracto alcohólico del alimento. Tomo el alimento a diferentes instantes de tiempo, hago un extracto alcohólico y ese extracto lo llevo a mi espectrofotómetro UV visible y mido la absorbancia en los 420 nanómetros y ahí tendré seguramente un pico y ese pico seguramente irá aumentando con el tiempo, dándome una idea de cómo va avanzando la reacción de apareamiento. Entonces pues eso es relativamente fácil de hacer y como digo es una medida indirecta de las concentraciones de las especies químicas. Aquí ya sería una reacción a ecuación cinética tradicional. Entonces sería alguna especie química A, la concentración de la especie química A, que típicamente uno pues, en química le pone corchetes cuadrados. Bueno, el libro de Robertson no le pone, pero eso es concentración de A, cómo cae en el tiempo, teta es tiempo, cómo cae, o también puede decir cómo aumenta en el tiempo, pero cómo cambia en el tiempo, y proporcional a la concentración de esa especie química, multiplicado por una constante, que en este caso esta constante pues tendrá en cuenta todos los parámetros extrínsecos, ¿no? Intrínsecos y extrínsecos, la temperatura, por ejemplo, la temperatura, esto dependerá de la temperatura, pero entonces el efecto de la temperatura se ha metido aquí entre esta constante y todos los demás parámetros extrínsecos, y un n acá que me da el orden de la reacción, ¿sí? Tal como hace uno en el mundo de la química. Y uno lo que puede tomar son datos, bueno, de esta medición experimental, correlacionarla con estas concentraciones y a través de gráficas que ya miraremos, pues saber los valores de K y N, a través de ajustar datos de laboratorio a modelos, ¿no? Esa es la correlación. Y este N me va a dar el orden de la reacción, y ese N puede hacer cualquier cosa, puede ser de diferentes valores numéricos, pero pues en el mundo de alimentos, digamos que también la buena noticia es que la mayoría de estas reacciones son o de orden 0 o de orden 1. O sea, n vale 0. Si n vale 0, cualquier cosa a la 0 me queda 1. Entonces me quedaría de teta igual a k, una constante, que quiere decir eso, que el cambio es constante en el tiempo, no depende de la concentración, es constante en el tiempo, será una reacción de orden 0. Y es lo que se ve acá. Entonces aquí se ve la cantidad de la especie química que está cambiando en el tiempo de manera constante, por eso esto es una línea recta, ¿cierto? Una línea recta. Eso sería una ecuación de orden 0, una reacción de orden 0. ¿Cuándo daría eso? Pues cuando los puntos experimentales, que aquí los tenemos en los puntos experimentales, se ajustaran a la línea recta. En este caso pues no, los puntos experimentales más bien caen de otra manera, quizás exponencial, ¿no? Entonces la de orden 0 daría eso. Yo puedo resolverla teniendo sus datos, resolver la ecuación diferencial y hacer cálculos pues de predicción del valor de la propiedad en el tiempo y con ellos de vida útil, ¿no? Si yo tengo un valor máximo o mínimo aceptable, pues puedo tener el valor de la vida útil, ¿sí? Entonces, bueno, algún problema de estos de cálculos pondremos en el taller. Y como les decía, son de orden 0 o orden 1. Ya miramos orden 0, si es orden 1, pues queda aquí n igual a 1 y me queda qué tipo de ecuación. Si yo resuelvo esa ecuación diferencial, pues me queda logarítmico, ¿cierto? O sea, un decaimiento exponencial. Me queda un decaimiento exponencial, a decae exponencialmente en el tiempo con teta. Si yo resuelvo esa ecuación diferencial, separo variables integro, me queda la integral de teta a la derecha y de a sobre a la izquierda, que es el logaritmo de a, exponencio, y entonces se va el logaritmo y me queda que la dependencia es exponencial. Y cuando hago eso, pues bueno, entonces otra vez yo puedo ajustar datos. Aquí sería, tal vez esta es exponencial, esta existe que cada orden 1 tiene que ser exponencial.
Si yo pusiera esto logaritmo de la cantidad contra tiempo, me daría una línea recta. Pero contra el logaritmo da contra tiempo o 1 sobre tiempo, dependiendo de si crece o decrece. Y yo podría sacar los valores de K y de N. Y a partir de ahí pues tengo el modelo y me permite hacer los cálculos de tiempo de vida útil. Entonces, pues eso también será parte del taller que les mencionaba. Bueno, entonces son las reacciones de cinética de orden cero. Y la noticia buena es pues que la mayoría de reacciones de deterioro son de un tipo o del otro, ¿no? Entonces eso facilita los cálculos de las tasas de la cinética, ¿no? Deterioro en el tiempo. Muy bien, entramos ahora a ver un tema importante del que ya les hablé antes, que es el de la actividad del agua, que como dijimos pues tiene mucha influencia en los demás, en prácticamente todas las demás reacciones de deterioro que estamos estudiando. Bueno, entonces actividad del agua, entonces miremos qué es la actividad del agua. Entonces la suelen definir a uno de esta manera, ¿no? Entonces la presión parcial de una sustancia, aquí está la presión parcial de la sustancia, sobre la presión parcial, bueno, la presión de vapor, ¿no? La presión de vapor parcial de un material respecto de la presión de vapor, presión parcial o presión de vapor del agua pura a la misma temperatura. Y en realidad esto más que una definición es una forma de calcularlo, y la definición no le dice a uno mucho de qué es lo que está hablando. Entonces, pues básicamente es que uno tiene un alimento ahí, digamos que uno tiene un pan acá o alguna cosa de este estilo, y este alimento pues tiene humedad, ¿cierto? Tiene agua aquí metida dentro de su alimento. Pero esa agua que está acá, pues entonces está en un equilibrio termodinámico con el agua dentro del ambiente, ¿no? Dentro de un ambiente cerrado. Entonces tengo un ambiente cerrado a cierta temperatura y cierta presión. Entonces eso por un lado el alimento. Bueno, y hay una cosa que es la humedad relativa, ¿cierto? El porcentaje de humedad relativa, que no sé si uno tiene una humedad relativa dentro del laboratorio, tiene una humedad relativa, cierra un tarro dentro del laboratorio, pues tiene ese valor de humedad relativa. El pan tiene cierta humedad, digamos que yo recién horneo el pan, lo meto aquí dentro de ese frasco cerrado a cierta temperatura, presión, humedad relativa. ¿Y qué va a pasar? Pues que aquí hay moléculas de agua también, ¿no? Hay agua en el ambiente, hay cierta humedad relativa, hay vapor de agua aquí metido, y llegará a un equilibrio con el pan. Sí, o sea, uno lo puede pensar respecto de que estuviera la cosa cerrada, ¿no? Un laboratorio cerrado o un vaso de agua, ¿no? Tengo un vaso de pura agua líquida acá, tengo el vaso de agua líquida acá, vaso de mi mesa, agua en mi mesa de noche. Si yo lo dejo toda la noche, pues el nivel baja. ¿Por qué? Porque se produce evaporación y parte del agua pasa al estado de vapor, ¿sí? ¿Cuánta? Pues la que me diga otra vez la termodinámica, ¿no? El equilibrio termodinámico me dice cuál es la concentración del equilibrio, la fracción molar del agua en el vapor y en el líquido que están en el equilibrio. Entonces eso pasa si no hay frasco de agua, porque pues en el aire hay agua, aquí en el salón hay agua, o pasa si pongo un vaso de agua o si pongo un pan, ¿no? O si no tuviera yo nada en un espacio y meto el pan, pues va a haber evaporación, absorción, depende de qué tanta agua absorba el alimento, que tanta pinza con el agua, va a absorber agua de la humedad o va a liberar agua, absorber el agua del ambiente o va a liberar agua del ambiente, depende de qué tan afín sea, llegará a una concentración del equilibrio. Bueno, y uno mediría la presión parcial, la presión de vapor, que de hecho es una medida de la humedad relativa, ¿cierto? Pues una es en porcentaje y la otra en fracción, pero apuntan a lo mismo, ¿no? La presión parcial de vapor es del vapor de agua, el vapor de la presión de vapor, water vapor pressure, la presión de vapor es una medida indirecta de la humedad relativa, una en fracción y la otra en porcentaje. Entonces, ¿cómo cambia eso versus si es el agua pura o está la sustancia? Y eso es cierto. De hecho, por eso uno a veces dice es una propiedad intrínseca o extrínseca, pues uno diría que es como extrínseca porque está directamente relacionado con la humedad relativa, ¿cierto? La actividad del agua por sí me da la humedad relativa, y yo la actividad del agua pues la mido con higrómetros, es una forma de medirlo, ¿no? Entonces pongo el pan ahí, una temperatura, presión, y mido cuál es la humedad relativa, y con eso tengo el valor de la actividad del agua, ¿no? Entonces como que es extrínseco, pero no, porque tiene que ver con el alimento. Si meto un alimento que absorbe mucha agua, pues me va a dar una cosa de esa humedad relativa, y si meto un alimento que no absorbe nada de agua, me va a dar otro valor, llega a otro equilibrio. Entonces no es extrínseca, realmente es intrínseca. Y más que eso, pues a mí me gusta ver que esa actividad del agua tiene que ver es precisamente, bueno, y con el agua dentro del alimento, ¿cierto? Porque finalmente pues el agua
se evapora cierta cantidad de agua y otra se queda por dentro. ¿Por qué? Pues porque una está más atada y otra está menos atada, ¿cierto? Y entonces eso es realmente lo que pasa, y eso es como lo más importante dentro de esta medida de la actividad del agua, que hay diferentes tipos de agua. Si uno tiene agua en un vaso de agua, pues toda el agua es libre, ninguna está como amarrada, ni nada por el estilo. Pero si tengo estructuras complejas, si tengo alimentos de este estilo, pues hemos hablado de las cosas que estamos hablando. Por ejemplo, no sé si tengo un almidón o cosas por el estilo, tengo cadenas poliméricas, tengo grupos funcionales, OHs y demás. Entonces ahí está la cadena polimérica y pues las moleculitas de agua pues van a estar diferentes. Habrá moleculitas de agua que están libres, ¿cierto? Que están como si fueran en un vaso de agua. Habrá moléculas que están como en un vaso de agua, estas de acá. Pero habrá otras que comienzan a estar atadas, ¿cierto? A estar interactuando. Están formando puentes de hidrógeno, cosas por el estilo, están atadas. Y esa es la que uno llama el agua ligada, el bound water, agua atada, agua ligada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se encuentra absorbido en el alimento, esto es una absorción en la monocapa, porque entonces, pues igual el alimento tiene capas, ¿no? Entonces, pues viendo el alimento como una cosa pues, tridimensional, pues tiene capas, pero la absorción, pues es lo que se da en la superficie, ¿no? De ahí viene la D de absorción, ¿no? Entonces, puede llegar cierto, entonces una monocapa es eso, una capa única en la superficie de, digamos, de espesor de un átomo, y llegar a un punto donde se llena la monocapa, ¿cierto? Y ya no puedo penetrar, ya no le cabe más allá a la monocapa, ¿no? Es el valor de saturación de la monocapa. Y habrá otra pues que ya va más hacia el bulk, ¿no? Hacia adentro del alimento. Entonces esa agua tiene pues diferentes propiedades, el agua ligada al agua libre. Entonces esa agua ligada, por ejemplo, no puede congelarse, ¿no? Es un agua que está atrapada, que no funciona igual que un agua normal, no está libre de moverse, no puede congelarse. No puede disolver, ¿cierto? Una propiedad fundamental del agua es la capacidad de disolver solutos, pues esta no va a poder disolver solutos. Sin embargo, sí puede actuar como plastificante, pero tiene pues ciertas limitaciones. Un agua que está ligada es un agua que no está libre, como que no estuviera disponible, ¿no? Entonces, y pues tenderá a no evaporarse, ¿no? Entonces no va a colaborar con la presión de vapor. Entonces ahí está involucrada, pues por eso es que tiene que ver con lo que llamamos la actividad del agua, ¿no? En cambio, bueno, eso sí puede actuar como inhibidor de oxidación a bajas actividades de agua, bueno, hidratación de metales, formación de puentes de hidrógeno, lo que hablábamos, de hidroperóxidos, promover recombinación de radicales libres, puede hacer ciertas cosas. Y el agua libre, en cambio, pues puede hacer otras, ¿no? Otras que esta está limitada. Entonces, este sí actúa como disolvente, esta no actúa como disolvente, esta sí actúa como disolvente para reactantes y productos, pues puede congelarse, ¿no? Entonces, con todo lo que implica eso, como se veía en clases anteriores. Es reactante, entonces esta sí puede reaccionar químicamente, la otra no. Entonces todas las reacciones de hidrólisis pues las puede hacer. Todas las reacciones de apareamiento enzimático, el apareamiento no enzimático, entonces donde se produce agua, entonces esa agua ahí pues afecta es una reacción química donde pues hay un equilibrio de la reacción química, reactivos que se vuelven productos, y es un equilibrio dinámico de reactivo producto reactivo, y dependiendo de las concentraciones de unos y otros pues la velocidad de reacción cambia. Entonces pues afecta a esa parte, ese tipo de reacciones, y puede modificar la actividad, ¿no? Catalizadora o inhibidora de metálicos en la oxidación de lípidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso puede activar un catalizador o inhibir un catalizador en una oxidación de un lípido, porque es un agua que está libre, es un agua disponible, es un agua que está activa, ¿no? Entonces la actividad del agua se refiere a eso. Hay un contenido de humedad, cierto que el contenido de humedad es la cantidad de agua que tiene el alimento. El pan tiene tanto por ciento de agua en total, pero pues de esa agua hay una que sí está libre, una agua que sí está activa, que tiene ciertas características, y otra que no. Entonces la actividad del agua le apunta a eso, a mirar esta cantidad de agua que está libre, y pues se mide básicamente con la presión de vapor, como lo mirábamos. Bueno, y también puede producir pues hidratación, hinchamiento de biopolímeros, faltaba ese dato. Bueno, y lo interesante de este mundo de la actividad del agua son estas curvas de absorción, es que se llaman las isotermas de absorción. Entonces, pues a temperaturas específicas uno va a tomar datos experimentales en el laboratorio,
¿De qué? Pues de contenido de humedad, que se suele reportar en base seca, ¿no? Contenido de humedad del pan, cuánta agua tiene un pan, va acá, versus esta sí la actividad del agua. Entonces otra vez cosas diferentes, aquí está como la humedad total y esta aquí me está hablando del agua que está activa, del agua que no está ligada. Y uno toma puntos experimentales y se forman curvas como estas, ¿no? Entonces pues obviamente tiende a ser creciente, ¿no? Obviamente entre más agua hay, pues más agua activa hay. Esto sería raro que estuviera puntos donde decrece, por ejemplo. Pero lo interesante es que tienen muchas formas, estas curvas tienen muchas formas que se pueden ajustar experimentalmente con datos. También miraremos un punto del taller acerca de eso. Y bueno, pues una primera parte que tiende a ser lineal, después una parte donde la cosa no es tan creciente y después una parte donde crece muchísimo más. Y bueno, en la clase pues con más calma podremos discutir aquí por qué pasan estas regiones. Pero también una figura muy importante de la actividad de agua que quería mostrarles es esta parte de acá, que es los efectos que tiene de manera resumida, un mapa de los efectos que tiene de manera resumida la actividad del agua en todas las reacciones que hemos visto hasta el momento, ¿no? Entonces quiero que estudien esta gráfica con atención para que la discutamos en la clase del martes, ¿no? Entonces, por ejemplo, una que habíamos visto, si quieren miremosla, el pardeamiento no enzimático, ¿no? Que es esta que está acá. Entonces son reacciones, aquí está la velocidad relativa de la reacción, no se sucede en un inicio, después sí se sucede y tiene un punto máximo y después comienza a disminuir. ¿Por qué pueden pasar estas cosas? Bueno, pues porque el agua puede tener diferentes efectos, ¿no? Inicialmente, pues promover alguna actividad de que se puedan dar las reacciones químicas. Pues si yo tengo poca actividad del agua, pues la mayoría del agua va a estar atada, ¿no? Una cantidad de agua muy bajita, mayoría de agua atada, muy poca agua libre, entonces cierta cantidad de agua libre para que se den ciertas reacciones. Pero también si tengo mucha agua libre, entonces pues ya puedo tener procesos de disolución. Por ejemplo, se están disolviendo reactivos y la velocidad de reacción tiene que ver con la concentración de reactivos y puede disminuir. Entonces eso puede pasar en este caso. Pero entonces mire que pues para todos puede pasar, ¿no? Con los lípidos y bueno, la absorción ya la habíamos mirado. La actividad enzimática sí crece totalmente y al igual que los microorganismos pues crecen eso sí es totalmente creciente y a valores altos, ¿no? Y dependiendo de quién sea el microorganismo, todas las bacterias necesitan más cantidad de agua de actividad de agua para poder crecer respecto de las levaduras y los hongos. En fin, entonces es un gráfico que trae bastante información, muy interesante. Bueno, y otro punto interesante es que sí hay un punto como de máxima estabilidad. Fíjense que en este punto de actividad del agua no ha pasado todavía nada en el mundo microbiano ni enzimático, ni de ciertas reacciones, y otras reacciones como la oxidación de lípidos tiene como su valor mínimo. Entonces hay un punto máximo de estabilidad de los alimentos asociado a la actividad del agua. Entonces esto es muy interesante, un punto muy importante. Y como les digo, pues quiero como que en la clase del martes discutamos, porque uno podría como resumir. Yo les dejo estas diapositivas subidas, pero no quisiera como alargar más la presentación del video. Entonces aquí están un poco resumidos los efectos que básicamente se pueden extraer de la figura anterior. Entonces quiero que miren esto con un poco más de detalle y lo estudiamos el martes. Y ya para terminar este video, bueno, quiero hablar de otros factores extrínsecos, o de los factores extrínsecos que no hemos hablado mucho, que afectan la velocidad de estas reacciones de deterioro, donde la temperatura es el principal. Y bueno, pues la temperatura, pues los empaques pueden tener efectos, ¿no? Sobre todo en los refrigerados y congelados, ser un aislante térmico. La mayoría del calor que se transfiere en los empaques almacenados es por conducción y convección, pero también puede haber algo de radiación en lámparas ultravioleta en estantes. En ese caso pues ahí sí el aluminio le gana al plástico. Pero lo fundamental que queremos discutir de la temperatura es que es acá, esa constante de la reacción que mirábamos en las cinéticas de primer orden, que decíamos que dependía de factores extrínsecos, pues depende de uno, como es la temperatura. ¿De qué manera? Con una reacción de Arrhenius, ¿no? Aquí tenemos una constante de Arrhenius, una energía de activación y una temperatura. También es un crecimiento exponencial. Las velocidades de estas reacciones tienden a crecer exponencialmente con la temperatura. Todo esto lo usaremos también para hacer cálculos la próxima semana de vida útil.
pero bueno, por ahora lo presentamos. Y bueno, la energía de activación, pues diferentes energías de activación para diferentes tipos de reacciones, ¿no? Y para terminar ya la presentación, pues el efecto de la luz. Entonces otro factor extrínseco es la luz. Y bueno, lo que pasa es que muchas de las reacciones de deterioro son iniciadas o aceleradas por la luz, que pues es la radiación solar en medio de los 400 a los 400 a 700 nanómetros, la luz visible, y entre más me muevo, longitud de onda más baja, es mayor la energía, ¿no? Entonces la más problemática tiende a ser aquí la parte del UV, y pues o inician reacciones químicas o las catalizan, típicas como la de la oxidación, ya lo habíamos hablado, oxidación de grasas. Y por ejemplo en leche, entonces uno tendría que remover toda la radiación que esté por debajo de 620 para evitar problemas de oxidación. O en cerveza, que también alguna vez lo habíamos mirado, pues es sensible a la luz, ¿cierto? Porque entonces se oxidan alcoholes y ácidos grasos produciendo malos sabores. Y la luz es un catalizador clave de esas reacciones de oxidación, y especialmente ya sabe el rango, entre 350 y 550. Entonces pues una solución es pues tener botellas de vidrio y de color ámbar, ¿no? Para evitar que pase la radiación electromagnética, la luz visible en ese rango, y no se me catalicen las reacciones de oxidación de la cerveza y no tener pues el efecto del sabor malo. Si es del mundo de los polímeros, bueno, pues entonces se agregan absorbedores UV, por un lado, que ya hablamos de eso, o por otro lado, pues hay polímeros que funcionan mejor que otros. El polietileno pues sí es muy transmisor en todas las longitudes de onda, mientras que el UV absorbe más el PVC absorbe más en el UV, entonces pues, funcionaría mejor un PVC que un polietileno, pero pues seguramente me tocará igual tener absorbedores tradicionales de UV dentro del empaque en algún sitio exterior si es crítica la cosa. Y bueno, también aquí hay nuevas tecnologías y nanotecnologías y demás. Entonces, por ejemplo, nanopartículas de óxido de titanio que se aplican en el exterior y pues que han demostrado que tienen una actividad de absorción del ultravioleta mayor que la de los absorbedores tradicionales, y pues también es un punto de estudio. Bueno, entonces con esto terminamos el video. Pues no quiero quitarles más tiempo. Pues estudienlo, repásenlo, y como les digo, el martes discutimos y dejaremos también un taller para hacer algunos cálculos de algunas cosas, unas consideraciones, y pues también en la clase del martes podemos discutir sobre algunos puntos del taller y los temas que les dije aquí que estudiaran. Bueno, entonces gracias por su atención y nos veremos en el martes, no, el miércoles, no siempre me confundo. Nos veremos en la clase del miércoles.